Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Así que estamos con la serie de Esther, una serie que nos ha ministrado grandemente a cada uno de nosotros. Yo sé que me ha ministrado a mí, yo sé que le ha ministrado a ustedes. La semana pasada hablábamos de los silencios de Dios, esos silencios que desesperan, ¿verdad? Porque no vemos la respuesta de Dios. Silencios donde le pedimos a Dios algo y lo pedimos con tanto deseo, con tanto anhelo, pero no vemos que Dios responde. Entonces hablábamos de esos silencios y que realmente esos silencios de Dios, ¿verdad?, no significan que Dios no está trabajando, sino que realmente está fertilizando la tierra para el momento propicio darnos la bendición merecida. Así que si usted está en los procesos de silencio de Dios, donde usted no tiene respuesta a su petición, confíe. Nuestra fe no está basada en los tiempos. Hablábamos la semana pasada que Dios rompió el calendario y el reloj de nosotros. O sea, Él no trabaja con calendario, Él no trabaja con reloj. Así que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Así que Dios siempre va a obrar en su momento preciso, en el tiempo indicado, para conceder una petición para nosotros. Él sabe cuál es el mejor momento para obrar. Así que la clase de hoy es Dios derrumba muros. Y tenemos dos preguntas que vamos a tener ahí en la pantalla. Dos preguntitas. ¿Qué nos puede mostrar esta historia sobre el pecado en el corazón del hombre? Sabemos que estamos en la serie de Esther y esta serie fue hace muchos años atrás, muchos y muchos años atrás. Pero nos hacemos dos preguntas. ¿Qué nos puede mostrar esta historia sobre el pecado en el corazón del hombre? Vamos a ver si alguien me puede responder, de los que tienen micrófono. ¿Qué usted me puede decir del pecado? ¿Ha cambiado el pecado? Vamos a ver. ¿Quién tiene micrófono por ahí que me pueda responder? Joyce. Si ha cambiado el pecado. No, el pecado yo creo que es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué, Joyce? Porque el pecado ha existido desde el principio de la creación. Así que creo que el pecado es lo que ha aumentado la maldad en la humanidad. Ha aumentado la maldad en la humanidad. Pero somos pecadores desde el nacimiento. Somos pecadores desde el nacimiento. Pero hay algo, ¿verdad? Cuando nos dice ahí, ¿usted considera que ha cambiado el pecado? Yo creo que ha aumentado mucho la maldad y se ha multiplicado mucho la maldad en estos días. La Biblia lo dice también. Muy bien. En los últimos tiempos, la maldad se va a incrementar. Ahora, el pecado del hombre sigue siendo el mismo. El hombre hace intrigas, el hombre roba, el hombre lastima, el hombre maltrata. El hombre podemos ser orgullosos, podemos ser egoístas, podemos ser mezquinos, podemos ser rencorosos. Y si por ahí sigo la lista, pues no terminaríamos hoy. Porque realmente el pecado es algo que todos nosotros de una forma u otra lo hemos experimentado. Y en el libro de Esther uno ve una intriga, uno ve un hombre maquiavélico, un hombre con un pensamiento dañino, con una maquinación de cómo hacer el mal. Y lo vemos en toda esta historia. Y cuando nosotros nos remontamos a esta historia, podemos ver que no está tan lejos de lo que estamos viviendo actualmente. Y está muy relacionado con el pueblo de Israel, porque Esther se está hablando de un exterminio judío. Y hoy, mientras yo veía parte de las noticias de la llegada de los que estaban cautivos por Hamás, yo lloraba. Y le decía, ¿cómo puede haber un corazón tan malvado
de tener unas personas secuestradas por años, ¿verdad? Casi van 2 años que están secuestrados y cómo esos padres lloraban cuando recibían a sus hijos. Y uno dice, ¿cómo puede haber tanta maldad? Y no estamos generalizando un pueblo completo de Palestina porque eso lo entendemos. Sabemos que hay unos grupos radicales y hay personas que el pecado es como la Biblia dice, ya tienen su corazón que tan endurecido que es como una muralla impenetrable. Es como una muralla que a veces uno dice, Dios, ¿cómo tú puedes trabajar en un corazón así? En nuestra mente no cabe, pero Dios sí lo puede hacer. Porque hoy vamos a hablar de cómo Dios derrumba muros. Pero el punto que quiero llegar es cómo el dolor puede ser causado por otro ser humano a un nivel tan elevado. A un nivel tan elevado. Solo un hombre con razonamiento humano, tristemente la raza humana, se lastiman unos a otros. Y aunque en el mundo animal, ¿verdad? Algunos se comen a otros en el reino animal, pero el reino animal no tiene el raciocinio pensante que Dios nos ha dado a nosotros, de saber elegir, ¿verdad? El animal no sabe elegir, pero Dios nos ha dado a nosotros la facultad de selección, ¿verdad? De escoger. Así que el pecado no ha cambiado. Contestamos, ¿verdad? Esa pregunta. Como dijo Joyce, quizá, ¿verdad? Ha aumentado como una profecía bíblica. Ha aumentado el pecado. Así que la humanidad no ha cambiado desde los tiempos de Esther, sino que vemos, ¿verdad? Un incremento en la pecaminosidad universal. Vemos un aumento del pecado. Y esto no nos debe que a nosotros, ¿qué? De sorprender, porque la palabra lo dice, que en los últimos días el pecado aumentará, ¿verdad? El pecado aumentará. Y hay esos periodos de silencio, como estudiábamos la semana pasada, donde la luz de la esperanza se disipa. Y es que cuando más alto es el pecado, más puede haber, o cuando más alto es el problema, más puede verse disipada nuestra esperanza. O digamos usted que no lo experimenta así. No estamos hablando muy lejos de la realidad porque somos humanos. Mientras aumentan los problemas, mientras aumentan las crisis, mientras aumenta el pecado, nuestra luz a veces se puede ir apagando. Podemos sentir qué es lo que está pasando. Y esto es lo que a veces surge en nosotros cuando vemos tantos problemas, cuando vemos que Dios nos responde peticiones a nuestras oraciones. Viene una pregunta: ¿por qué las personas levantan muros? Y el autor comienza con los muros porque hoy vamos a ver de cómo Dios cambia el corazón del rey Asuero a una petición muy distante, pero el autor comienza ministrándonos sobre el punto de los muros. ¿Por qué las personas levantan muros? Vamos a ver, ¿por qué usted piensa que una persona puede levantar un muro? ¿Ah? Para protegerse, muy bien, para protegerse. Levantamos muros, mire lo que nos dice Job 6:20, ¿quién me lo quiere leer? Se desaniman a pesar de su confianza, llegan allí y se quedan frustrados. Dice, se desaniman. Nosotros a veces tenemos una confianza en Dios, pero nos podemos desanimar, nos podemos frustrar. ¿Y a raíz de qué viene la frustración? Usted me dirá, pastora, no estoy pecando. Ok, no estamos pecando, pero no vemos respuesta a nuestras peticiones. Podemos estar rodeados de problemas, podemos estar en situaciones difíciles financieras, familiares, de X o Y razón, enfermedad. Y a veces estas cosas que nos rodean empiezan en nuestra parte interior a levantarse muros porque caemos en desánimo y en frustración. Son dos palabras importantes en ese texto.
Y a través de la historia nosotros hemos visto, si estoy hablando de muros físicos, varios muros que han caído. En el 1989 cayó el muro de Berlín. Y si usted se va a YouTube, usted va a ver la alegría y el alboroto que fue la caída del muro de Berlín, que no hace mucho, en el 1989, donde había una división del comunismo y el capitalismo. Y Alemania estaba dividida. Y lo dividía un muro. Y cuando ese muro fue derribado, váyase a YouTube a ver los episodios, la alegría de la gente subiéndose por el muro y llegando a la otra parte donde estaba el capitalismo. Porque había una pobreza en la área comunista. Entonces vemos que a través de la historia muros han caído. Tenemos el muro de Jericó, que cayó de una forma que usted dice, pero pastora, ahí no hubo guerra, ahí no hubo ametralladora, ahí no hubo empuje de caballos, ahí simplemente hubo algo que para nuestra mente finita, pues solo lo entendemos por la fe. Y porque entendemos que el poder de Dios es ¿qué? Es grande. El muro de Jericó cayó porque hubo 7 vueltas que el pueblo de Israel le dio a esas murallas y las murallas cayeron. Y a través de la historia tenemos muchas murallas que todavía están en pie, pero que han sido reconstruidas. Y entre ellas tenemos la muralla china, hermosa, esplendorosa, miles y años y años en construirla, pero hoy actualmente la mayor parte está construida y renovada por el hombre. O sea que hay muros, los peores muros que nosotros podemos levantar son los muros emocionales. Y ahí es donde va la parte más importante. Porque los muros físicos, lo entendemos a través de la historia. Pero los muros emocionales, alguien dijo que son barreras. Y es una realidad. Los muros emocionales son barreras emocionales y mentales que nosotros levantamos ¿para qué? Para protegernos. ¿Pero protegernos de qué? Muchas veces el ser humano levanta muros porque se quiere proteger del rechazo. Se quiere proteger, guarda silencio, ¿verdad? Ante las cosas para evitar hablar. Levanta una muralla de silencio, levantamos murallas de indiferencia, ¿verdad? No me gusta, pues voy a tomar una muralla de ser indiferente contigo. Podemos levantar murallas de control, de controlar. Y nosotros somos expertos en levantar murallas emocionales que son difíciles de derribar. Porque comienzan de una forma pequeña, pero se van haciendo unas murallas muy gruesas en nuestro interior, en nuestro corazón. Y el hombre siempre ha levantado murallas grandes. Mire lo que nos dice la Biblia en Abdías 1, 3 al 4. ¿Quién me lo quiere leer? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Te engañas a ti mismo diciendo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Desde allí te haré caer, afirma el Señor. Mire, el Señor aquí nos habla de la soberbia. La soberbia significa orgullo. O sea, cuando hay orgullo en nuestro corazón, y a veces decimos, no, pero yo no soy orgullosa, yo no tengo zapatos de marca todos los días, ni carteras de marca, ni ropa de marca. Pero mire, hermanos, yo he visto personas bien humildes y extremadamente orgullosas. O sea, el orgullo no tiene que ver con la calidad de dinero monetario que usted tenga. El orgullo se anida en cualquier área y en cualquier rincón. Desde el más alto financieramente hasta el más pobre. Puede ser bien orgulloso. Entonces, la soberbia es algo que a Dios le repugna. Dios no tolera la soberbia. Dios no tolera el orgullo.
Y el orgullo en el ser humano se puede manifestar cuando nosotros podemos tener un desprecio hacia otra persona. Fíjese. Y a mí me parece que Amán, no nos desconectemos porque estamos en Esther, y ahorita vamos a Esther, pero a mí me parece que Amán comenzó con un orgullo ¿de qué? De desprecio. De desprecio a Mardoqueo, que no le había hecho nada. Lo estamos viendo a través de la historia. Si usted no ha leído la historia, estamos en el libro de Esther. Los que están nuevos, ¿verdad? Dios bendiga las visitas nuevas que nos están visitando hoy. Tenemos, ¿verdad?, que la soberbia se manifiesta con un desprecio hacia las personas. Y Amán lo tenía hacia Mardoqueo. Incapacidad para reconocer errores o pedir perdón. Y si vemos en la historia de Esther, Amán nunca pidió perdón. Al contrario, iba como un caballo sin freno a lograr hacer todo lo posible por destruir un pueblo. El orgullo se manifiesta una necesidad constante por tener la razón. Mire, si Amán no quería tener la razón, que las veces que entró a pedirle al rey que mataran al pueblo judío, se avalaba en ¿qué? En decir, oh rey, ese pueblo te va a dañar. Ese pueblo, si vendemos sus propiedades, porque ese pueblo no es bueno que lo tengas aquí. Si vendemos sus propiedades, vamos a tener ¿qué? Más dinero en las arcas. Nos va a venir de bien. Entonces es una necesidad de también tener la razón, de sentirse autosuficiente. Cuando tenemos orgullo, el peor pecado del orgullo es que entre medio de toda esta maraña que yo he hablado, no está Dios. Cuando hay un corazón así, ya Dios está bien distante o la persona está distante de Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a menospreciar a alguien o a querer ser mejor que otros o hacer como hizo Amán, ese desprecio por esa persona, ya nosotros comenzamos a sentirnos como, ¿dónde está Dios? Empieza un vacío en nuestro interior. Empieza un vacío grande en nuestro interior. Pero mire lo que nos dice Efesios 2:14. ¿Quién me lo quiere leer? Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Mire, en Efesios capítulo 2 está hablando de ese pacto que hizo Dios, Jesús, al venir a la tierra. Y cuando dice, porque Él es nuestra paz, Cristo, quien de ambos nos hizo uno en Él. ¿Quien de ambos qué? Gentiles y judíos. Se refería ahí a los gentiles. Quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne, o sea, Cristo, Jesucristo en la cruz, derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestro interior división y hostilidad? ¿Qué significa la hostilidad? Si nosotros vamos a definir qué es algo hostil, ¿cómo definimos esa palabra? Es un término que describe una actitud o sentimiento de enemistad, de oposición y de agresividad. Mire qué tremendo. Si Dios vino a romper ese muro de la hostilidad, a veces esos muros también se levantan en nosotros, en nuestro interior, en la iglesia o en alguna área específica de nuestro corazón. La hostilidad es agresividad, ¿verdad? Dios derribó la hostilidad. Y en el libro de Esther, nosotros vemos un personaje que aparte que es soberbio, tiene hostilidad. Es agresivo.
Amán era un hombre agresivo, era un hombre terco, era un hombre obstinado. Mire lo que más algunas cositas que nos pueden describir una persona con hostilidad. Es una persona que trata a alguien con frialdad o desprecio. Amán era una persona que trataba con desprecio a Mardoqueo. Y esto lo vemos en Esther. Una persona que responde con sarcasmo es una persona hostil. Una persona que ataca verbalmente y físicamente a otra. Ignorar de manera intencional para herir. Todo esto es una persona hostil. Tener pensamientos negativos y persistentes de una persona. Y todas estas características nosotros las vemos en Amán. ¿Sabe? El autor no está cambiando el tema. Lo que nos está concientizando a nosotros es, ¿no tendremos algunas características de Amán anidándose ahí? ¿No tendremos algo ahí anidado? Porque a veces pensamos, qué malo era Amán con Mardoqueo. Pero cuando lo personificamos, qué mala era Raquel con el pastor. O qué mala era Raquel con... Ya como que la cosa cambia. Ay, no me tiren, no me tiren. Tenemos que concientizarnos qué hay, qué cosas me pueden estar a mí inclinándome a ser como Amán. ¿Ah? Porque esa es la historia que estamos llevando a relucir. Entonces, si Dios derribó la barrera de la hostilidad, la muralla de la hostilidad, nosotros tenemos que trabajar en nosotros. Y hay una frase muy poderosa, unos pensamientos que el autor pone ahí. Dice, alguien que me los quiera leer. No hay un corazón tan duro que Dios no pueda cambiarlo. No hay escrito tan fuerte que Él no pueda borrarlo. No hay escenario tan oscuro que Él no pueda iluminarlo. Betsy, boom. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermosa esa palabra, ¿verdad? No hay un corazón tan duro que Dios no pueda cambiarlo. Pero hay algo que para que Dios cambie el corazón, necesita primariamente un paso de acción. Y es lo que yo siempre digo en consejería. Las personas a veces cuando vienen a consejería me dicen, pastora, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿O cómo él puede cambiar? Y yo le digo, podemos darle una teología completa. Lo puedo sentar y abanicar y darle una teología completa. Y él escucharme y no sucede nada. ¿Cómo así? Digo, porque necesita un paso de acción personal de él, de arrepentimiento. De cambiar tu manera de pensar. De decir, necesito eso que me está hablando la pastora. O que me está hablando el predicador. O que me está hablando la palabra. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que lee la Biblia y no ha habido cambio en sus vidas? Porque la leen por leerla. Requiere que yo diga qué cosas que están aquí, aplico aquí, las leo aquí, las aplico aquí y obro conforme a ellas. Eso es bien importante. Que yo estoy escogiendo de la Biblia y esto me aplica y esto no. Y es por eso que es bien importante. Dios puede trabajar en un corazón duro, lo puede cambiar, pero ese corazón tiene que inclinarse a Dios. Y a veces es fuerte, porque decimos, pero entonces, ¿de qué forma, pastora? Mire lo que nos dice Charles Swindoll, y siguen varias frases que tenemos ahí. ¿Quién me la quiere leer? No hay un muro tan grande que sea más grande que Dios. No hay un muro tan grande que sea más grande que Dios. Ahora, y si continuamos, hay otra frase. Mire lo que nos dice esta. Los muros protegen, pero también aíslan. A veces, para vivir de verdad, hay que reemplazar ladrillos. ¿Por qué? Por puentes.
ladrillos por puentes. Entonces creamos una muralla, tenemos una muralla, no queremos, ¿verdad?, no queremos que nadie entre acá, ni yo salir hacia allá. Y yo pierdo bendiciones. Ahora, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando yo levanto muros emocionales, están los muros, ¿qué cosas quedaron adentro y qué cosas quedaron afuera? Son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Qué cosas quedan dentro de mi corazón cuando yo construyo muros? ¿Y qué cosas quedan fuera de mi corazón? Entonces, estas frases son muy buenas para entender lo que Dios, ¿verdad?, nos quiere hablar. Dios derrumbó muros en la historia de Esther. Y tiene que, a veces, lo que nos quiere decir la clase de hoy es que a veces, aunque el corazón esté duro, de alguna forma Dios va a captar ese corazón si para el plan de Dios está en que esa persona tenga un arrepentimiento con Dios y en que Dios quiera mover las piezas como lo hizo con Esther. Mire, Dios derrumbó muros en la historia de Esther. Vamos a leer Esther 8:1. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. También Mardoqueo vino a la presencia del rey porque Esther le declaró lo que él era de ella. Continúame con el otro versículo, Jaime. El rey se quitó su anillo que había vuelto a tomar de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Esther volvió a hablar en presencia del rey. Se echó a sus pies llorando y le imploró que evitara la desgracia concebida por Amán y el plan que había ideado contra los judíos. Mire qué cosa tan terrible. En el versículo 7 se terminó la historia con el ahorcamiento de ¿quién? De Amán. Amán fue ahorcado en la misma horca que había preparado ¿para quién? Para Mardoqueo. Y ese fue el final del capítulo 7. Y cuando comenzamos el capítulo 8, hay un cambio total. Hay un cambio total en el corazón del rey. Algo inusual. Algo que no ocurre todos los días. Algo que es una noticia del momento. un bestseller, ¿ah? Algo cambia en el corazón del rey. Y a veces las cosas que nosotros vemos imposibles se vuelven posibles a través de qué. Porque yo no digo que esto surgió así porque surgió. Si usted se recuerda la historia de Esther, ¿qué hizo Esther antes de entrar donde el rey? ¿Qué fue lo que ella hizo? Ayunó y oró. Y mandó a todo el pueblo ¿a qué? A orar y ayunar. Y cuando hay ese preámbulo, vamos a ponerlo así, cuando hay ese preámbulo en nuestras vidas, en cualquier situación, en vez de usted desesperarse, en vez de usted correr de aquí para allá, usted dice, voy a doblar rodillas y voy a ayunar por esto. Mire, 100% la mirada de Dios va a estar sobre nosotros. Esther no había ido allí por casualidad. O sea, Esther ya había orado, ya había ayunado. La mitad de la historia estaba salvada. Fíjese, ya habían ahorcado a Amán. Pero Esther no se esperaba las bendiciones que vienen desde el capítulo 8 hasta el final. Y no voy a contar todas porque otras tocarán en la clase de Jaime. Las bendiciones que vienen a la vida de Esther. Y aquí comienza con esta. Mire, así como si nada. Le dice el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. O sea, eso es un muro grande que se cae. ¿Sabes que el rey no tenía que dar esas posesiones a Esther? Todo enemigo de un reinado, cuando le quitaban las posesiones, se las daban ¿a quién? Al rey, al pueblo. No se la daban en específico a una persona. Me reía yo de una noticia hoy que decía que el oro que tiene Colombia, y le están los del pueblo gritando,
tanta necesidad en Colombia y Petro dijo que se lo va a mandar a Palestina. Entonces son cosas coloquiales que suceden en las noticias y los pueblos y la gente se queja y dice, ¿pero qué es esto? Entonces yo me supongo que Esther se habrá asombrado porque le dijo, la casa de Amán será tuya. Algo inusual. El rey le da la casa de Amán. Pero mire qué lindo, no todo esto. Cuando la reina Esther le dice, Mardoqueo es mi pariente, es mi tío. Mire lo que hace Esther. El rey se quita su anillo y ¿qué hace? ¿Se lo da a quién? A Mardoqueo. ¿Símbolo de qué? De autoridad. Símbolo de autoridad. Pero detrás de todas esas promociones y detrás de todas esas bendiciones hubo una batalla espiritual de ayuno y oración. Mire qué lindo. Esto no lo podemos pasar desapercibido del libro de Esther. Toda batalla espiritual, toda fortaleza espiritual se tiene que romper con oración. Se tiene que romper con oración. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 10:15 que ¿qué? Las armas de nuestra milicia, ¿qué son? De esa milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar ¿qué? Fortalezas, para derribar murallas. O sea que el Señor me está diciendo que toda muralla que pueda haber en mí, todo desánimo, toda frustración, porque empezamos diciendo que se levantan murallas porque no tenemos peticiones contestadas, porque hay una enfermedad ahí, porque económicamente nada ha cambiado, porque siempre es lo mismo, porque este caos que tengo ahora, hay unas murallas que se levantan y nos desaniman, nos frustran. Lo acabamos de leer en el versículo. ¿Qué causa que se levanten murallas? Pues esas cosas, tan sencillo como eso. La cotidianidad de nuestra vida, no ver las cosas resueltas, no ver cosas que uno le pide a Dios y no se resuelven. Entonces, cuando las cosas están así y ya llegan a nuestro corazón a frustrarnos, ahí es donde nosotros tenemos que levantar oración y ayuno y decir, Señor, ya esto me está frustrando. Ya esto me está quitando la paz. Ya esto me está quitando el gozo. Y nosotros no podemos permitir que nada de lo que nos rodea nos quite la paz en nuestro interior. Y cree murallas que después para derribarlas se hacen difícil. Porque entonces Dios tiene aquí, ¿verdad? Pendiente. Esther no lo sabía, pero Dios decía, yo estoy seguro que desde antes que Esther empezara a ayunar, ya Dios sabía, te daré la casa de Amán, te daré a Mardoqueo el anillo, los pasearé por los caballos a Mardoqueo, le daré vestiduras azules. Eso ellos no lo sabían. Qué bueno saber las cosas, entonces estaríamos todos en fila para que Dios nos diera las bendiciones. Estaríamos todos felices, tirados para atrás. Qué bueno, del año que viene el Señor me va a dar algo grande y ya sé lo que es. No. Nuestro Dios no actúa así porque amaríamos a Dios por lo que Él nos puede dar. Dios quiere ver la actitud de nuestro corazón primeramente. Como yo decía la semana pasada, ¿verdad? Job decía, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Y es bien difícil adorar a Dios cuando no tengo lo que le pido a ese Dios. Es bien difícil. El silencio de Dios. Hablábamos la semana pasada que hubieron 400 años desde toda esa profecía que nacería un niñito en Belén, un consolador. Pasaron 400 años. Y todas esas generaciones, ¿cómo morirían? Frustradas porque nunca vieron al niño Jesús nacer. Como podemos hoy estar nosotros frustrados porque no viene el Mesías. ¿Cuántos se frustran? ¿Para qué servir a Dios? Esta gente llevan años predicando que Cristo viene y nunca acaba de llegar. Y en el Antiguo Testamento hubieron 400 años de silencio desde Malaquías hasta el nacimiento del niño Jesús. Escuché la clase la semana pasada. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad? Que Dios le da, rey Asuero le da a la reina
le da la casa de Amán, el rey le da un anillo a Mardoqueo y no solo eso, lo puso a cargo de todas las cosas. Y cuando Esther vio esto, estudiamos la semana pasada que Esther tenía una sabiduría de saber los tiempos en que tenía que pedir las cosas. Y Esther, al ver tan vulnerable y tan dadivoso a Asuero, dijo, este es el momento de arrodillarme. Este es el momento de pedir la petición más grande que quería Esther. Y mire, ella se arrodilla llorando. Llorando. El autor dice, no hay nada que más derrita a un hombre que las lágrimas de una mujer. Y eso es una realidad. Tenemos que tener lágrimas sinceras también. Porque hay mujeres, como decía mi abuelito, no me des lágrimas de cocodrilo. Tienen que ser lágrimas sinceras, pero derriten a un caballero. Dice la Biblia, se echó a sus pies llorando y le imploró que evitara ¿qué? La desgracia concebida por Amán y el plan que había ideado contra los judíos. Mira qué tremendo. Esther dijo, este es el momento preciso para yo pedir lo más grande. ¿Sabes que ya Mardoqueo estaba muerto? Amán estaba muerto. Pero recuerde que él firmó un decreto. ¿Y qué decía el decreto? Que exterminaran a todo el pueblo judío. Que los mataran a todos. Y ese decreto había sido escrito en 127 provincias con todos sus idiomas. O sea, eso no era tan fácil de cambiar. Y mucho menos en el tiempo antiguo. Eso era una muralla. Si ya Esther había tumbado la muralla de que su tío no llegase a la horca, esta muralla era más grande porque implicaba más personas. Una cosa es evitar que uno muera ahorcado, otra cosa es evitar que miles y miles mueran asesinados. O sea que la cosa era peor. Entonces Esther no se había olvidado de esa petición. Por eso es que Esther implora y dice, yo necesito que tú me ayudes, Señor. Y ahí llorando imploró para que se evitara este decreto. Otro muro que tenía que ser derribado y no era fácil. Miren, ningún corazón es impenetrable para Dios. Ni aun el de un rey ni de una nación. Mire lo que nos dice Proverbios 1-2. Alguien que me lo lea. El corazón del rey es como un arroyo, dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Mire cómo hace Dios. Él puede tomar cualquier rey, por más malvado, por más cruel que sea, y virarle su plan para bendecir su pueblo. Vamos a ponerlo así. Porque Dios obra de maneras maravillosas para bendecir a nosotros, para bendecir nuestro pueblo. Mire, hermano, me encanta la política, soy sincera, pero cuando uno mira un gobierno, por lo menos Trump, puede ser brusco, puede ser a veces malhumorado o mal hablado, o a veces yo digo, habla hasta bobera. Pero a la larga, miro unas cosas más fuertes y más pesadas que van inclinadas a los valores de Dios. Y yo digo, mira, olvídate si hablas bobera, pero si tú me estás dando a mí, me estás llevando al país a algo más inclinado a lo bíblico, a los valores de Dios, pues gloria a Dios, porque Dios, tú estás obrando a favor de tu iglesia. Aunque sean estos últimos años, aunque sea lo que haga, no es un rey perfecto. Quizás así como Asuero. Asuero no era perfecto. Asuero no me dice la Biblia que se convirtió al Señor ahí. Simplemente me dijo que bendijo a Esther. Simplemente me dice que Dios obró en un pueblo que ayunó y oró. Dios obró en un corazón que no ama a Dios, pero que Dios lo puede tornar para bendecir a su pueblo. Y mire, esto es lo que me dice Proverbios.
Dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. El corazón de nuestros reyes. Por eso es que nosotros tenemos que orar por nuestra nación, orar por los pueblos, orar cuando hay elecciones, orar por donde hay pueblos oprimidos, por gobiernos oprimidos. Porque Dios puede tornarlo cuando un pueblo ora y ayuna y busca su presencia. Dice, quien lo guía por donde Él quiere. ¿Quién está en control? Dios. Pero Dios se mueve cuando hay un pueblo que levanta ¿qué? Bandera de oración, bandera de guerra, bandera de decir esto yo lo voy a batallar en oración. Lo voy a romper con súplicas, Dios. Lo voy a hacer en ayuno para que tú rompas las cadenas, para que tú trabajes conmigo. Ore por sus murallas. Ore si vemos murallas en nuestro país o en otros países. Mira, hermano, yo no soy colombiana, pero yo oro por Colombia. Yo no soy cubana, pero yo oro por Cuba. Yo oro por los países que siento que sé que están oprimidos, por Venezuela, por cada país. Porque Dios puede tornar cuando hay un pueblo que ora, Dios puede poner el corazón, miren, de todo lo que hablan, que venga, Dios te coge y te hace así. Y ya, te sientas porque quien dirijo el barco soy yo. Eso es lo que me dice Proverbios 1:2. ¿Quién lo puede? La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Y miren la muralla que cae, un edicto que parecía irrevocable, mire lo que sucede. ¿Quién me lo quiere leer? Ester 8:3. Luego Ester volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán había conspirado contra los judíos. Ese lo volvimos a leer. Vamos a ver cómo Ester derrumba ese muro, cómo ese muro cae ante las súplicas de Ester. Y ahí, como habíamos visto en el texto anterior, vemos nuevamente a Ester con lágrimas, pide la petición de que esto se pare. O sea, tenemos en las lágrimas, tenemos ahí, cuando nos especifica a alguien con lágrimas, es que la Biblia también nos habla de la oración con gemidos indecibles. Que tú lloras, que tú clamas, que tú gimes, que tú te sientes, ¿verdad?, mal, que tú le imploras a Dios con lágrimas en tus ojos. ¿Sabe? Dios a veces busca esas lágrimas, porque esas lágrimas de nosotros no es porque Dios se regocija en ver nuestras lágrimas, sino porque ve un corazón compungido y arrepentido. Un corazón que está buscando verdaderamente esa petición. Y no vamos a leer Daniel porque Daniel es lo que trata de decir el versículo de Daniel, es que esa ley, la ley medo-persa, cuando era dada, era bien difícil ser revocada. Eso ya lo hemos discutido aquí. Ahora, vamos a ver, buscando derrotar ese muro, ¿qué hace Ester? Ester 8:5-6. ¿Quién me lo quiere leer? Entonces dijo, si al rey le parece bien, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece correcto al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas maquinadas por Amán, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podría yo soportar y ver el mal que alcanzaría a mi pueblo? ¿Cómo podría yo soportar y ver la destrucción de mi gente? Ok. Cuando leemos este versículo aquí, Ester comienza implorándole al rey con el respeto que ese rey se merece, ¿verdad? No fue con una actitud, yo soy la reina y a ti no te ha importado mi pueblo, para que yo estoy aquí de princesa, porque podemos tener una actitud a veces así, hostil. Mas, sin embargo, Ester va con una actitud muy diferente.
si al rey le parece bien, ¿verdad? Una actitud dócil, si he hallado gracia delante de ti, si el asunto le parece correcto al rey, muy propia a ella, y yo soy agradable a sus ojos. ¿Ah? Dice, entonces que se escriba para revocar las cartas maquinadas por Amán. A veces no conseguimos las cosas, pero no las conseguimos por la forma en que hablamos, no porque no nos las pueden conceder. Hay un refrán en Puerto Rico que dice, a la buena voy contigo hasta el final, pero a la mala no. Entonces, a la mala lo que quiere decir, si me vas a hablar brusco y hostil, no te concedo la petición. Y creo que es todo ser humano. Bueno, si aquí hay alguien que le gusta que hablen así, pues está como que fuera de la órbita humana. Porque a nadie le gusta. Entonces, mucho menos a Dios, mucho menos cuando se está haciendo un trato. Pero mire lo más grande. Lo más lindo en este versículo es el corazón de Esther. Mire lo que dice Esther. ¿Cómo podría yo soportar y ver el mal que alcanzaría a mi pueblo? Hace esa pregunta al rey. ¿Cómo podría yo soportar y ver la destrucción de mi gente? Tenemos que hacernos una pregunta aquí. ¿Se mueve usted? ¿Se mueve usted a hacer esa pregunta cuando usted ve algo que no está bien? ¿Mueve usted cielo y tierra cuando ve que algo está ante sus ojos y usted movemos, tratamos de cautivar el corazón de Dios porque decimos mi corazón está alineado a cuando veo una necesidad, la cubro. A cuando tengo que arreglar algo, lo arreglo. A cuando tengo que sacar algo, lo saco. A cuando tengo que ir la milla extra, la doy. O cuando me tengo que retirar también. Entonces, Esther está aquí poniéndonos un mensaje poderoso. ¿Dónde está mi corazón? Mi corazón está en que cuando veo la necesidad y cuando veo lo que está ocurriendo, mi corazón se aflige y mi corazón, mi alma actúa y mi cuerpo y mis manos y mis ojos y mi boca. Actúo en acción a esa necesidad o me hago de la vista gorda. Y digo, no, pues voy a orar. Que Dios te supla tu necesidad. No, pues voy a orar a ver. No, pues voy a ver si lo hago la semana que viene. Y la semana que viene, cuando a mí alguien me dice, voy a ver si lo hago la semana que viene, ya yo sé que eso nunca se va a hacer. Hay algo que dice Rubén mucho en el board, y lo sé porque el pastor me lo dice, pero yo no estoy en el board. Dice, póngale nombre y apellido. Eso quiere decir, póngale quién lo va a hacer y quién lo va a ejecutar. Porque lo que no ponemos en acción se queda en nada. Y Esther me gusta como lo expone ahí. Y le voy a decir porque yo enfatizo estas preguntas, porque a través de esas preguntas viene una bendición. Cuando usted acciona, cuando usted ve una necesidad, cuando usted se preocupa por el pueblo, por la iglesia, vamos a ponerlo así, un mensaje poderoso el domingo pasado por el hermano Jaime. Cuando usted se preocupa por la iglesia, porque ¿por quién estaba preocupada Esther? Por el pueblo. Cuando yo me preocupo por la iglesia, cuando yo me preocupo por mi familia, cuando yo me preocupo por las cosas que están a mi alrededor, vienen bendiciones detrás de eso. Y no nos vamos a preocupar esperando bendiciones. Pero es que Dios es un Dios justo. Y puede que no me dé la bendición rápido, pero ahí va, más adelante o quizá más después. Y si no me la da a mí, se la da a mis hijos. O sea, Dios siempre la va a dar. La va a dar a tu generación o a ti. Y mire lo que nos dice Esther 8, 7 al 8. ¿Quién me lo quiere leer? Rapidito. Entonces el rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo
He aquí he dado a Ester la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban en nombre del rey acerca de los judíos como les parezca bien, y sellando con el anillo real, porque el documento que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey es irrevocable. Mire esto. Mire lo que ve el rey Asuero. Después de esas preguntas que le dice Ester, ¿cómo usted cree que yo voy a poder sobrevivir cuando vea a mi pueblo exterminado? El rey Asuero respondió a la reina Ester y a Mardoqueo: te he dado la casa de Amán, pero no solo te voy a dar la casa de Amán, y también te voy a dar la petición que tú querías. Y mire lo que dice el rey: pongan en el documento todo lo que le parezca y séllelo con el anillo real. Eso es algo inusual. Eso es como si yo entrara a la Casa Blanca y Trump me dijera: escribe todo lo que quieras, Raquel, ahí de los latinos, que te lo voy a conceder. ¿Ah? Y yo ahí escribiendo. Bueno, papeles migratorios para todos. Bendición. Póngamelo a todos a trabajar. ¿Ah? Eso sería grandioso. ¿Ah? Pues mire, él le dio esa petición a Ester. Le dijo: te voy a dar que escribas tú y Mardoqueo lo que quieran ahí. Y séllelo con el sello real. ¿Sabes qué inspiró Ester en el corazón de Amán? Que no lo vemos aquí. ¿Por qué él le diría: escribe lo que quieras ahí? Le vio que honestidad y confianza y un corazón alineado por amor al pueblo. Cuando un rey ve algo así, dice: esta gente, ese Mardoqueo me libró de Batat y Tarés. Esta mujer está llorando aquí con lágrimas por su pueblo, que ellos tienen mi confianza. No hay nada más lindo que tener la confianza del Dios Todopoderoso. Porque aunque el rey era que, tipifica aquí, ¿verdad? El rey de un gobierno, pero cuando usted tiene su corazón alineado hacia lo correcto, Dios envía bendiciones. Usted tiene gracia ante los ojos de los demás. Los demás comienzan a confiar en usted, en su ministerio, en su vida, en sus palabras, en sus acciones. Y esto le dio seguridad para que un rey te dé esa confianza. Es algo hermoso. Usted no se ha sorprendido si alguien le dice: no, pasa, entra, no hay problema, te puedes quedar ahí. Oh, wow. Es lindo, han depositado una confianza en ti. Estamos terminando. El muro del decreto cae. ¿Quién me quiere leer rápido Ester 8 del 11 al 13? Una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debía ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que los judíos estuvieran preparados para aquel día y tomaran venganza de sus enemigos. Muy bien. Y el anterior a ese, que yo creo que se nos pasó, dice que le dio la autoridad a los judíos a que estuviesen a la defensiva. Entonces, ese decreto que había sido escrito de exterminio no se podía derrocar, porque ya había sido sellado y en la ley medo-persa no se podía derrocar. Pero entonces el rey escribe otro decreto, y en ese decreto es que autoriza que los judíos podían estar a la defensiva, en el versículo 11, destruir, matar y exterminar a todo ejército del pueblo o provincia que le asediara. O sea, ellos podían defenderse, incluyendo a los niños, y podían tomar todo el botín de aquellos que los trataran de matar. O sea, que había otra ley donde el pueblo judío se podía defender. Entonces, esas son bendiciones que vienen a través de una persona
que se para firme, toma acción y toma una acción con un corazón correcto y halla la gracia ante un rey. Por eso es bien importante nuestra integridad en Cristo. Cuán íntegros somos nosotros, porque eso va a depender de las promociones de Dios. Eso va a depender de las bendiciones que Dios nos da. Nos contaba un testimonio mi yerno Eric. Eric es muy noble y nunca hablo mucho de Eric porque a veces uno no quiere hablar de la familia, pero Eric es un niño especial. Los años que yo he conocido a Eric, para mí Eric es algo otra cosa. Tengo que decirlo. Y él se sentaba en la mesa y calladito, porque Eric casi no habla. A veces el pastor lo relaja y le dice, Eric, no hables tanto, porque es que él está callado. Y el boricua es un poquito bullying. Los boricuas son así. Y estamos así sentados, pero eso es cosa familiar. Y Eric nos dice, él todavía nos dice pastor. Y yo digo, ¿cuándo me va a decir suegra? Dice, no, pastor. No, nosotros, dinos, Eric. Dice, pastor, quería darle una noticia con mucha alegría. Dice, fui promovido a director del departamento. Y nosotros pues nos alegramos. Y le dijimos, ¿qué pasó, Eric? Porque tú estabas los otros días bien abajo, tú acabaste de llegar. Me dice, pues fíjese, que el que estaba alto, que trabajaba con los doctores, robaba. No era íntegro. Y llevo un año trabajando con la directora, la jefa. ¿Ha visto mi integridad o mi carácter, pastor? Y ahora yo soy el que manejo los doctores de la empresa. Yo dije, mire hermano, Dios cogió un niñito calladito y todo lo de la empresa, muchos otros que hablan mucho. Oh, García. García, sí, García, Dios lo sacó de allá, calladito, y lo tiene en la altura. Esas son cosas, hermanos, que hace Dios. Dios es el que se encarga de ponernos a nosotros desde lo más atrás hasta lo más al frente. Y Él está feliz con su nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos pone en lugares y con propósito, y ahí calladitos, tranquilos, esperando el tiempo de Dios. En el menos momento que tú te imaginas, Dios te concede las peticiones de tu corazón y te promueve. Tenemos gracia y tomamos la confianza de la persona. Así que Dios se ocupa de derribar muros. Dios es un Dios que se ocupa de derribar muros. Mire lo que dice Daniel 4:35. ¿Quién me lo quiere leer? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? Qué tremendo, ¿verdad? Ese versículo. Con ese versículo nada más podíamos haber predicado hoy. ¿Ah? Es un versículo poderoso. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nosotros no somos nada ante el poder de Dios. Lo que para nosotros se nos hace imposible, de esto hemos hablado en esta serie todo el tiempo. Nuestra mente es finita y pequeña, comparada con la mente de nuestro Dios. Dice, Él hace según su voluntad con el ejército del cielo, o sea, con el ente espiritual, con los ángeles y con los habitantes de la tierra. Él hace su perfecta voluntad. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Dios obra de maneras que a veces no podemos imaginarnos. Y podemos cuestionar a Dios. Pero a la larga Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué hace las cosas a un tiempo que no es mi tiempo? Y nos preocupamos porque queremos el tiempo de nosotros, pero no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Y nos podemos desesperar. Y el punto que Dios no quiere es que lleguemos al desánimo, porque estamos frustrados, porque no se nos resuelve esto y levantamos muralla.
Mire, Esther no levantó murallas, Mardoqueo no levantó murallas. La única muralla que yo veo en el libro de Esther que ellos levantaron fue una muralla para recostarse en ella, ayunar y orar. Si alguna muralla tenían era una muralla de oración y ayuno. Esa fue la fuente que le ha dado todas estas bendiciones a ellos. Dice, el muro puede ser su propia voluntad rebelde. Ya estamos acabando. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo ¿qué? Su palabra. Hay momentos que Dios nos tiene que humillar. Y no debemos dejar que Dios llegue a ese punto, ¿verdad? Pero el salmista David dice, antes que fuera humillado, o sea, yo erraba, yo cometía errores, yo me creía el más, yo creía que lo hacía a mi forma, a mi modo, y que lo estaba haciendo bien. Y eso es orgullo, ¿verdad? Y eso es lo que reconoce David. O sea, yo me equivocaba, dice, yo erraba. Antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Mire lo que sigue diciendo el salmista. ¿Quién me lo quiere leer? 119, 71, 75. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Qué tremendo, ¿ah? Mire ese texto, qué bello es. Me disciplinaste porque ¿qué? No, ese no. El que estábamos leyendo ahora es porque me enseñó el sufrimiento, me enseñó a ¿qué? A seguir tus preceptos. A veces pensamos que el sufrimiento es malo para mí. No, el sufrimiento, aquellos que estamos alineados a Dios, nos acercamos más a Dios. El sufrimiento me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tú me hiciste, me creaste. Y mire lo que dice ahí, me gusta esto. Esto yo le oro mucho a Dios. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Dame la sabiduría. Dame la obediencia. Dame la fe. Mire, hermano, cuando yo no tengo fe por algo que el pastor se le mete en la cabeza o algo que él dice, y yo estoy acá como que, real, pues digo, Señor, dame fe. Dame la fe que Él tiene. Porque son cosas que a veces uno se las tiene que pedir a Dios. Tú tienes que pedirle a Dios, dame la sabiduría para aceptar esta situación y esperar en ti. Dame la sabiduría, Señor, para cambiar esto en mi corazón. Dame la fuerza para derribar este muro que se ha levantado. Dame la fuerza, Señor, porque estoy un poquito como Mardoqueo. Aquel me cae pesado, pesado. Es verdad que no lo quiero matar, pero tampoco al lado mío lo quiero. ¿Ah? Y el otra persona no, sin saber. Y usted guarda ese rencor. Me gusta un testimonio de Charles Swindoll en este capítulo. Dice que se ganó un enemigo sin querer. Dice, no sé por qué ese hombre se enojó conmigo, me tomó una rabia, me decía cosas malas de mí, dice el autor, que ese enemigo decía cosas malas de Charles Swindoll, le decía cosas malas, le gritaba, hasta un día lo amenazó con matarlo. Y es un testimonio fuerte cuando yo lo leí. Y él dice que un día se tiró, después que vino del culto, se tiró en su cama a llorar y a orar. Y dijo, Señor, ¿por qué me gané este enemigo? Ni sé por qué está enojado conmigo. Él ni sabía. Mira, hermano, Dios, el enemigo levanta saeta. Y más con un hombre como el pastor Charles Swindoll, hello. Pero el enemigo a veces levanta gente así. Porque ve a un hombre de Dios, que Dios los lleva a cosas grandiosas. Y él dice que se tiró a llorar en la cama. Léase el libro de Esther, está en ese capítulo. Y decía, Señor, ¿pero hasta cuándo voy a tener este hombre así? Y dice que un día se desapareció. Dios, gloria a Dios. Se desapareció. Se desapareció fue que se fue para otro estado.
Y después, al final del capítulo, él dice qué fue lo que pasó, te deja así en la intriga. Y al final del capítulo explica que ese señor se fue para otro estado. Allá le llegaron noticias a Charles que él había sufrido muchas situaciones, conoció a Cristo y quería educar a su iglesia. Y los primeros cassettes que compró fueron los cassettes de un predicador, que yo creo que, o quizás se imaginaba que era él o no. Y cuando empezó a escuchar los cassettes, eran los cassettes de Charles Swindoll. ¿Ah? Y ahí se dio cuenta que el hombre que él odiaba era el mismo que él estaba escuchando predicar. Y él mismo después le dio el testimonio a Charles Swindoll. Y ahí pues se pidieron, ¿verdad? Le habrá pedido perdón, el autor no lo explica ahí. Pero él explica cómo es que Dios torna lo que una persona te desprecia y tú te mantienes en Dios, esa persona, mire, si Charles Swindoll le hubiese dado un mal testimonio, a la primera que escuchara esos cassettes los hubiera roto, mas sin embargo empezó a escuchar los mensajes de Charles Swindoll y Dios le ministró. Son cosas que Dios hace, hermano. Y terminando el Salmo 119, mire lo que dice. Lo voy a leer rapidito, 74, 75. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría. Porque he puesto mi esperanza ¿en qué? En tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son ¿qué? Justas. Me disciplinaste ¿por qué? Porque lo necesitaba. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Mire qué tremendo es Dios. Mire estas frases sabias. Cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma una persona imposible y la quebranta. Qué tremendo, ¿ah? ¿Usted es imposible? Pues espéralo porque lo van a quebrantar. Por eso es que yo le he dicho al Señor, Señor, mejor blandita aquí. Blandita y ligerita. Porque tremenda cosa. No es tanto el temor de Iglesia Senda, es que ya yo tengo bien en claro el texto clave que dice, peor cosa caer en manos de un Dios vivo. ¿Ah? Porque entendemos que Dios es, al fin de cuentas, Dios está en control. Y tú eres quien te desesperas, quien te amargas, quien te, ¿verdad? Creas esos muros. Dice, dudo que Dios pueda bendecir mucho a un hombre antes de quebrantarlo profundamente. Y a veces tristemente queremos las cosas ahí, rápido. Y Dios sabe el tiempo en que nos las puede dar. Y en conclusión a esta clase, en medio de todo lo que parecía una muralla de oscuridad y de muerte para el pueblo de Israel, en medio de una muralla de desesperación, de no esperanza, ya había un edicto en todas las provincias, había un caos. ¿Quién podía cambiar esa muralla? Pues mire, solo Dios. Pero como Dios usa los reyes y dice que los mueve como un arroyo de agua y hace con ellos lo que Él quiere, pues Dios siempre que hay un pueblo que ora va a hacer lo que el pueblo pide. Y mire cómo termina esta historia. Lo oscuro se convierte en luz. ¿Quién me quiere leer ese versículo? Luego Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes, en cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey. Los judíos se alegraban mucho, festejaban a lo grande. Qué lindo, ¿ah? Así que siempre que Dios, ¿verdad? Las cosas las ponemos en las manos de Dios. Todo lo oscuro que a veces vemos como que no tiene salida, todo muro inquebrantable, Dios lo transforma en luz. Y a mí me gusta porque dice, la gente de Susa celebró el decreto. Los judíos se llenaron ¿de qué? De gozo, de alegría.
recibieron honra en todas partes y era un ambiente de júbilo, de festejo a todo dar. Así que estas son clases poderosas, hermano. Si usted tiene alguna muralla, llévese esa murallita en su mente y dígale a Dios, yo quiero, Dios, que tú derribes esta muralla en mí. Amén.